Hoy vamos a meternos a fondo en un tema que, híjole, nos marca la vida. Desde que somos chiquitos, ¿no? Desde niños hasta, te diría, en el trabajo ya de adultos, la evaluación. Uf, la evaluación. Pero específicamente la escolar. Tenemos como base una ponencia fascinante del doctor Ángel Díaz Barriga, que es una de las voces más importantes en pedagogía aquí en México. Totalmente. Y lo que propone es, básicamente, deconstruir todo lo que pensamos sobre un examen, una tarea y sobre todo una calificación. Así es. La misión de hoy es justo esa, como separar dos ideas que siempre vienen juntas. A ver, Por un lado, la idea de evaluar para clasificar a las personas. Y por otro lado, la idea de evaluar para que las personas aprendan. que deberían ser cosas muy distintas. Completamente. Y vamos a ver la historia oculta de por qué existe un 10 o un 6 y la respuesta, te adelanto, no está en la pedagogía. Ah, no, está en un lugar que nos va a sorprender. Las fábricas del siglo XIX. Justo ahí quería empezar. Porque para entender el problema hay que hacernos esa pregunta que damos por sentada. ¿De dónde salieron las calificaciones? Porque como dices, y lo subraya el doctor Díaz Barriga, no fue de un debate de maestros, ¿o sí? Para nada. Ese es el primer gran mito que hay que, derrumbar. El concepto de calificación, o sea, el número en la boleta, aparece en el siglo XIX. Ok, Y su propósito era puramente administrativo, no pedagógico. administrativo, o sea, La fuente cita a un autor francés, Barbie, que lo dice de una forma brutalmente honesta. a ver qué dice. Dice que la calificación se diseñó para dar una señal al mercado ocupacional. ¡Guau! Su única función era clasificar a la gente, ordenarla y decirle al mundo industrial, este es mejor, este es peor. Claro, era una etiqueta para el futuro empleador. Con razón la escuela se siente como una competencia desde el inicio. Exacto. El doctor Díaz Barriga menciona el ejemplo de las estrellitas en el kinder. Es que es eso. Es un mecanismo de competencia que se disfraza de motivación. A los 3, 4 años ya estamos aprendiendo que el chiste no es entender juntos, sino ser el que se gana el sticker, la estrellita. El símbolo de aprobación del adulto. Ándale, la estrellita, el 10. Es lo mismo. Fomenta la competencia, no la colaboración, que al final es la base del aprendizaje de verdad. Es increíble pensar que algo tan central como la calificación no nació para ayudar a aprender. Pero, a ver, me llama la atención que has usado dos palabras, calificación y evaluación. Son lo mismo. Porque en la ponencia el doctor Díaz Barriga parece hacer una distinción muy clara. Es que es una distinción crucial. Si la calificación es del siglo XIX, la palabra evaluación es mucho más nueva, de los años 40. Del siglo XX. Del siglo XX. Y de nuevo, ¿adivina qué? Tampoco nace en la educación. No me digas. Entonces, ¿de dónde? Su origen está, por un lado, en la psicología y su obsesión por medirlo todo. ¿La teoría de la medición? Esa misma. Y por otro, en la administración de empresas, con esta idea de eficiencia y control. O sea que los dos pilares que rigen la vida escolar, calificación y evaluación, son importados. Vienen del mundo de la industria. Totalmente. De hecho, el doctor Díaz Barriga dice algo muy potente. El modelo escolar sigue funcionando con la lógica de una fábrica. Híjole, piensa en la frase que oímos todo el tiempo. Calidad de la educación. Suena muy bien, ¿no? Suena perfecto. Pero es un término administrativo, no pedagógico. Nació para medir la calidad de la producción. Le aplicamos a las mentes de los niños los mismos criterios que a la fabricación de, de tornillos. Entendido. Entonces, el sistema tiene raíces industriales. Ahora, hoy se habla muchísimo de la evaluación formativa como la gran solución, pero según la fuente, ni siquiera ahí estamos de acuerdo. No, para nada. No hay una evaluación formativa, sino dos. Exacto. Y son casi opuestas. La primera es la que el doctor Díaz Barriga llama la corriente sajona. La estadounidense, digamos. La que predomina, sí, y en este modelo el responsable de la evaluación es el docente, y su mundo está lleno de instrumentos. ¿Instrumentos como qué? Rúbricas, escalas de valoración, listas de cotejo, todas estas herramientas para medir y clasificar. Pero a ver, eso es lo que vemos en todos lados. La rúbrica parece el estándar de lo moderno. Te dice, excelente, bueno, suficiente. ¿Qué tiene de malo? Pues el problema, según la crítica de la fuente,
Es que una rúbrica, si te fijas bien, es solo una forma más elegante de poner la misma etiqueta. En lugar de un 8, ahora estás en la casilla de bueno, pero sigue siendo un juicio externo, una clasificación. No te invita a reflexionar, te invita a cumplir con una lista de requisitos para que te pongan la mejor etiqueta. Es como un videojuego. Solo buscas los puntos para pasar al siguiente nivel, no necesariamente para entender el juego. Justo así. Y para que veas el extremo de este modelo, el doctor Díaz Barriga cuenta una historia real, que es devastadora. A ver, A los evaluadores les pedían analizar las planeaciones, las evidencias de los maestros, podían escribir páginas de análisis cualitativo, comentarios súper profundos. un trabajo artesanal de retroalimentación real. Sí, un proceso muy riguroso. Pero aquí viene lo absurdo. Después de escribir todo ese análisis, el evaluador tenía que entrar a un sistema y dar un solo clic en una escala. Destacado, bueno, satisfactorio o insatisfactorio. No puede ser. Y el sistema, obviamente, ignoraba por completo los comentarios. Solo leía el clic, lo convertía en un número y con eso decidía el futuro de un maestro. Wow. O sea, todo el análisis, el trabajo humano, a la basura por un clic. Es la lógica de la máquina sobre la lógica pedagógica. Totalmente. Entonces, si este modelo sajón es tan problemático, ¿cuál es la alternativa? Porque suena difícil, ¿no? Imaginar una evaluación sin una herramienta, ¿no se vuelve todo muy subjetivo? Esa es la pregunta clave. Y la alternativa es la corriente que la fuente llama francófona, que se considera mucho más cercana al pensamiento de aquí, de Latinoamérica. Ok, ¿y cómo funciona? Aquí la lógica se invierte por completo. Para empezar, el responsable de la evaluación ya no es el maestro, es el estudiante. El estudiante. ¿Sí? La evaluación es como un espejo para que el alumno se vea a sí mismo, para que reflexione sobre su propio proceso. ¿Y cómo se logra eso sin rúbricas, sin listas? Se logra porque no se basa en instrumentos, sino que está, y esta es la frase clave, imbricada en la acción didáctica. Imbricada, o sea, metida en la clase misma. Exacto. No es un momento aparte de ahora vamos a evaluar. Está tejida en el día a día. El foco ya no es calificar el error, sino entender las causas del error. Cambia la conversación. Totalmente. Pasas del esto está mal al ¿por qué se nos dificultó esto como grupo? Se trata de devolverle al estudiante el poder, de que su pregunta cambie del ¿qué hago para que el maestro me ponga 10? Al ¿qué quiero aprender yo de esto? Ok, a ver, vamos a desempacar esto. Suena increíble en la teoría, pero también un poco etéreo. Entiendo la filosofía, pero ¿cómo aterriza en un salón de clases con 30 niños y un programa que hay que cumplir? ¿Hay ejemplos concretos? Absolutamente. Para explicarlo, el doctor Díaz Barriga usa un concepto que él mismo desarrolló que me parece hermoso, el timing pedagógico. Timing pedagógico, suena bien. Y lo define como esa sensibilidad del docente para darse cuenta en el momento de que algo no está funcionando. Ah, ok. Y al mismo tiempo tener la capacidad de improvisar una nueva estrategia ahí mismo, en ese instante, basándose en su experiencia y formación. No es una ocurrencia, es lo que otro autor llama el tacto en la enseñanza. Esa capacidad de leer el ambiente y cambiar el plan sobre la marcha. Exacto. Y lo ilustra con una anécdota fantástica de una maestra de preescolar. Ella cuenta que preparó una actividad que en su cabeza era tan bonita, perfecta. La planeación ideal. Sí, pero llega al salón, ve a los niños y supo inmediatamente que no iba a funcionar. Estaban demasiado inquietos o el reto no era el adecuado para ese día. Ok, y la maestra dice la frase clave. Y en ese momento tengo que armar otra estrategia. Esa frase, en ese momento tengo que armar otra estrategia, lo dice todo. Es la experiencia viva del aula sobre el potel. Justo. Es la confianza en la propia habilidad por encima de esa planeación rígida que, como dice el ponente, a veces se vuelve un fetiche. Precisamente. Y hay más ejemplos. El doctor Díaz Barriga retoma una idea de convenio del siglo XVII para hablar del examen formativo. Examen formativo. La idea es simple pero revolucionaria. Después de un examen, no solo entregas el número, les regresas la prueba y les pides que, en equipos, discutan por qué ciertas preguntas fueron las más difíciles para todos. Ah, claro.
El examen deja de ser un juicio final y se convierte en el inicio de una nueva conversación. Le cambias la función por completo, de ser una herramienta de juicio a una de diagnóstico grupal. Justo, y la ponencia comparte más testimonios de maestras mexicanas. Una de cuarto de primaria se da cuenta de que sus alumnos no saben sacar las ideas principales de un texto. Su planeación decía otra cosa, pero en ese momento para todo y se enfoca en enseñarles esa habilidad. Responde a la necesidad del momento. Exacto, y hay otro caso genial, de una maestra de sexto. Tenía un proyecto para enseñar cálculo de volúmenes que fue un fracaso total. Los niños estaban aburridísimos. Una pesadilla para cualquier maestro, el fracaso didáctico. Claro, pero en lugar de forzarlo, lo transforma. Les propone hacer títeres con calcetines y crear un noticiero. Ok. Graban el noticiero, lo proyectan como si fuera un cine, y para la función ella reparte cajas de palomitas de diferentes tamaños. Y a partir de la curiosidad de los niños por las cajas, de por qué a una le cabe más que a otra, ahí empieza la lección sobre volúmenes. ¡Wow! ¡Qué increíble! Convirtió un fracaso en un momento de aprendizaje real, de entusiasmo. Eso es evaluación formativa en acción. Esos ejemplos son potentísimos. Dejan clarísimo que no es una herramienta, es una filosofía de enseñanza. Pero esto me lleva a la pregunta del millón. Ajá. La que seguro mucha gente se está haciendo. Entiendo la diferencia, pero al final del día, el sistema te pide un número, y los papás quieren ver la boleta. Si todo esto es para aprender, ¿de dónde diablos sale el 7, el 8 o el 10? Esa es la tensión central, y el doctor Díaz Barriga es muy claro en eso. La evaluación formativa, esta versión francófona, es para el aprendizaje. La calificación es un requisito administrativo. Son dos cosas separadas. Son dos carriles distintos que no deberían cruzarse. De hecho, él prefiere no usar el término evaluación sumativa, porque evaluación implica valorar a fondo. Calificar, dice él, no es evaluar. Es simplemente clasificar para cumplir con el sistema. Ok, son dos cosas distintas. Entonces la calificación se basa en... En los famosos entregables. Exactamente. La calificación se construye con lo que el alumno entrega. Tareas, proyectos, participación, un examen. Y aquí viene otro concepto clave para desmitificar ese número. A ver. La decisión del docente de darle, por decir algo, 10% a la asistencia, 30% a las tareas y 60% al examen. Es lo que el doctor Díaz Barriga llama un arbitrario. Arbitrario suena un poco fuerte, ¿no? Como si fuera al azar o injusto. Él hace una distinción muy importante. No es lo mismo que arbitrariedad. Una arbitrariedad es algo que se hace porque sí, sin fundamento. Entiendo. Un arbitrario, en este contexto, es una decisión necesaria y fundamentada que toma un profesional. Pero no deja de ser una decisión, una construcción. No es una verdad científica que se descubre. Es reconocer que detrás de cada calificación hay decisiones humanas, no una fórmula matemática universal. Exacto. Un docente decide esos porcentajes con su criterio, pero otro docente podría decidir otros, igual de válidos. Y para que veamos que esto pasa en todos los niveles, él señala que hasta los exámenes estandarizados, como PISA, Que parecen el pico de la objetividad. justo, pues tienen sus propios arbitrarios. Por ejemplo, los creadores de PISA eligen usar un modelo estadístico inferencial. Toman los resultados de una muestra y con eso hacen predicciones sobre todo el país. Y podrían usar otro. Podrían haber elegido un modelo descriptivo, que solo describiría el desempeño del grupo que hizo la prueba. ¿Y ya? Y esa decisión lo cambia todo. No es lo mismo decir, estos alumnos sacaron esto, que decir, el sistema educativo de todo tu país está así. Cambia por completo el significado y el peso político. Y esa elección de un modelo sobre otro es un arbitrario. Es una decisión técnica, sí, pero humana. No es una verdad absoluta. Esto nos ayuda a quitarle esa aura de verdad incuestionable a una calificación. Haciendo un recuento de todo, queda clarísimo que estas herramientas que usamos, las calificaciones, los exámenes, no son conceptos puros. Tienen un origen histórico muy específico en la industria, en la administración. Así es.
Pero lo más importante es que hay una alternativa, un camino distinto que no se enfoque en el juicio, sino en la reflexión, la confianza y, sobre todo, en devolverle al estudiante la responsabilidad y el entusiasmo por su propio aprendizaje. Y para cerrar, me gustaría dejar una idea para la reflexión que el doctor Díaz Barriga retoma del gran pedagogo francés Célestin Freinet. A ver, Freinet aconsejaba a los maestros nunca decirle a un niño «no te entendí». En su lugar, recomendaba decir «te entendí y date cuenta de que puedes hacerlo mejor». ¿Qué diferencia? Este pequeño cambio de lenguaje es monumental. Mueve el foco de juzgar el pasado a inspirar el futuro. Y esto nos lleva a la pregunta final. En todas las áreas de nuestra vida, no solo la escuela, ¿con qué frecuencia nuestros intentos de dar retroalimentación son en realidad juicios que cierran la conversación, cuando podrían ser invitaciones que abren el potencial de los demás?